vamos a repasar lo que vimos la clase pasada, quizá no se acuerden, ¿sí? Así muy rápido, muy rápido. Básicamente nos acabamos toda la unidad de circuitos de corriente directa. Entonces vamos a hacer el repaso rápido. Bueno, les había comentado, ¿no?, la manera en que opera de los circuitos de corriente directa. Les había dicho que pues si teníamos una fuente de energía, voy a hacer el dibujo, ¿sí?, un circuito como tal, tenemos una fuente de voltaje o fuente de fuerza electromotriz, ¿sí? Platicamos una resistencia 1, resistencia 2, y bueno, estaba en un circuito, ¿no? Que un circuito, hablando en cuestiones rigurosamente, pues tenemos como se energiza el circuito a partir del punto A, ¿sí? Quiere decir que a partir del punto A empieza el valor nominal de la fuente de energía. Vamos a dibujarlo lo mejor que pueda. Entonces se empieza a energizar hasta llegar al valor nominal. De ahí se mantiene energizado hasta que llega al primer elemento pasivo, ¿sí?, que consume energía, al mismo tiempo disipa potencia, que disipar solamente es consumir y transformar la potencia en diferentes variedades de energía. Eso lo vamos a debatir un poco después, pero la energía así es como se disipa. Ahí. Entonces, pues ese valor de resistencia mitigará, suponiendo que R1 sea diferente de R2, ¿sí?, y llegará al primer valor. Este primer valor pues tendrá un valor o una caída de potencial y R, ¿sí? Al final mantendrá ese valor mientras no haya oposición a la resistencia, hasta que llegue a la segunda resistencia y pues consuman. Entonces este primer subespacio, por llamarlo de algún modo, ¿sí?, este nivel que está aquí, que voy poniendo de rojo, ¿sí?, corresponde a una caída de potencial, y esa caída de potencial, ¿sí?, del voltaje de la resistencia 1 nos va a implicar que la caída de potencial en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pase en este circuito, la corriente de electrones, por la oposición que presente, ¿no?, la resistencia 1. Después, la segunda caída de nivel de potencial va a ser el correspondiente a la resistencia 2. ¿Vale? Al final estas dos ecuaciones se transformarán en que cada valor de resistencia nos va a decir qué cantidad de, perdón, cada cantidad de voltaje nos va a decir qué valor de resistencia existe. No es una relación que exploramos el video pasado. Platicamos también que la diferencia de potencial o este valor en total, eso lo hablamos en la clase pasada. Platicamos que este valor en total solamente era representado
la diferencia de potencial que existía en el circuito tenía que ver por la diferencia que haya en la fuente y lo que le fuera restando cada resistencia. Al final, el potencial suministrado por la fuente, que ese es el potencial suministrado por la fuente, ¿sí? Ese es el potencial suministrado por la fuente, pues iba a ser contrarrestado por la disipación de potencia para poder completar el ciclo. En otras palabras, también habíamos comentado que para calcular la corriente solo había que hacer una división de energía, bueno, de la fuente de fuerza electromotriz entre ambos resistores. Eso ya lo habíamos comentado. También habíamos comentado, hicimos inclusive la transferencia de potencia máxima, si lo recordarán. ¿Sí? Sí, si queríamos sacar potencia, pues solo había que multiplicar la cantidad de electrones por unidad de tiempo por esa diferencia de potencial que existe. Entonces, esta ya lo habíamos comentado también, que iba a ser a la suma de la potencia de ambas resistores. Esto implicaba la potencia. Y comentábamos en la clase pasada, les pregunté, ustedes participaron, qué es potencia, ¿no? Y dijeron que pues a final de cuentas es la velocidad o la rapidez del desplazamiento de las cargas. Voy a corregir porque no recuerdo si desplazamiento va con Z o con SC. La potencia en términos generales de la física es cuán rápido se hace un trabajo. Hicimos la comparación de los motores del Bochito contra el motor del Mustang y hicimos cualquier cantidad de comparaciones. Hicimos la transferencia máxima de potencia, ¿sí? Vimos el teorema de transferencia máxima de potencia. Después de maximizar la función, pues caímos en cuenta que para poder encontrar la transferencia máxima de potencia, pues nos veíamos obligados a que un circuito con una fuente de fuerza electromotriz tal tenía que tener acopladas, le llaman matching los gringos, bueno, en otro idioma se dice matching the load. Entonces la carga tenía que estar equiparada con el valor de potencial del circuito que suplía. ¿Sí? Entonces, si estas dos cargas estaban equiparadas, si R1 igual a R2, se transfería la máxima potencia. Entonces, hoy vamos a ver resistores en serie en paralelo. Haremos dos precisiones. ¿Qué es serie y qué es paralelo? Conexión serie, donde un elemento de circuito comienza donde termina el otro. Eso es una conexión serie, recuérdenlo siempre. Definamos conexión paralelo. La conexión en paralelo es donde un elemento circuital comienza y termina donde mismo con el otro. O sea, todos los elementos circuitales comienzan y terminan donde mismo. Eso es importante
la definición de nodo. Nodo no es un punto simplemente. Nodo es un lugar donde convergen dos o más ramas circuitales. Hablando un poco de la conexión serie de resistores, les voy a presentar el siguiente circuito. En el siguiente circuito tenemos una conexión en serie donde un elemento termina donde comienza el otro, o comienza donde termina el otro, y estos resistores pues le representan una oposición a la corriente en conjunto que llama al circuito que llamemos resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente pues no es nada más que el efecto de ambas resistencias en conjunto, sumadas. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues antes de definirlo, pues quiero dejarles la regla, que quiere decir que la resistencia equivalente de una conexión en serie es el resistor 1 que está en serie más el resistor 2 que está en serie más los que haya, ¿sí? En pocas palabras, entonces la resistencia equivalente es igual a la suma desde el resistor 1 hasta el enésimo resistor de las resistencias que haya. Y esto, chicos, es ¿sí? ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente? La suma de los resistores en serie corresponde a la resistencia equivalente. La diferencia potencial va a ser igual a la corriente 1 que pase por aquí por la resistencia 1 más la corriente 2 por la resistencia 2. Pero da la casualidad que la corriente pues es la misma que fluye por el circuito. Entonces tenemos que la corriente 1 más la corriente 2, en este caso la corriente 1 es igual a la corriente 2, que es igual a la corriente total del circuito. Entonces, para la conexión de resistencias en paralelo, el arreglo es el siguiente. Y bueno, hay algunas conclusiones que sacar. La primera es que la resistencia equivalente es el inverso del inverso de la suma de los inversos de la resistencia. Suena medio raro, pero es muy sencillo de aprender. Resistencia equivalente será entonces, ¿sí?, el inverso de la suma de las resistencias, del inverso de la inverso de las sumas, ¿sí? Las resistencias que haya, el inverso de la suma de los inversos, perdón. ¿Sí? No importa qué cantidad de resistencias en paralelo haya, siempre va a ser la suma de sus inversos a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a sumar todas las resistencias, ¿sí?, desde la primera resistencia